Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque podemos reunirnos una semana más en torno al comentario de la Parashá. En esta semana, o en este día, mejor dicho, 1 de enero del 2021, que corresponde al 18 de Tevet del año 5781 del calendario hebreo, nos corresponde la Parashá Vayehi, una Parashá, una porción, un comentario, Parashá significa comentario, muy bonito. Se encuentra en el Sefer Bereshit, en el libro del Génesis, y va del capítulo 47, verso 28, al 50, verso 26. Con este libro ya, con esta parashá ya este libro llega a su conclusión, prácticamente, y se cierran, en realidad, 2200 años de la historia. La primera porción del libro del Génesis, la primera parashá, que se llama precisamente Bereshit, transcurren 1400 años. Y en el resto del libro, hasta que finaliza aquí en la parashá Vayehi, y vivió, transcurrieron 2200 años. Tenemos acá el final de la vida de nuestro patriarca Israel, y dice así: Vayehi Yaakov bered Misraim Sheva Esere Shana. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto, dice, 17 años. 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. Y esta parashá, Vayehi, es una parashá bien interesante, porque de hecho en el mismo nombre, Vayehi, están ciertas letras que conforman el nombre de Dios, o que conectan con la idea de vivir. Y curiosamente, como la Torá es muy curiosa, cómo está escrita y cómo está, cierto, ordenada la narrativa, cuando dice y vivió Jacob, en realidad lo que va a relatar es la muerte de Jacob. Algo muy parecido ocurre, cierto, con la porción de Sara, cierto, la parashá Hayé Sará. Fueron los días de Sara, y habla de su muerte. Y es porque en esta porción nosotros, ¿cierto?, llegamos a la conclusión de esta vida terrenal, de esta vida física, de esta vida, como dice la canción, donde nada es suficiente, donde todo es superficial, donde todo es incompleto, en realidad. Y cuando llegamos a estas porciones de la Escritura, siempre nos topamos con un tema que subyace al tema principal, es decir, a la narrativa principal, y es el tema de la resurrección. ¿Por qué la Torá, cierto, a través de una regla rabínica, que no cabe acá mencionarla por asunto de tiempo, conecta temas variados en realidad? Y estos temas van, cierto, concatenados con cierto hilo conductor. Y este hilo conductor es el trascender, el proyectarnos más allá de esta vida, más allá de lo que nosotros vemos y vivimos y soñamos y anhelamos, ¿cierto? Más allá de lo que logramos y más allá de lo que perdemos. Entonces, dice así: Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147. Y como yo explicaba en una parashá anterior, habla de días. Uno no debiera contar los años, sino que debiera contar los días. ¿Por qué dar gracias a Dios por un año y no dar gracias todos los días? Si todos los días es un milagro. Todos los días la vida se celebra llena de ella misma.
exuberante como ella sola, como ella misma. Entonces cada día en que nosotros abramos nuestros ojos, debiéramos dar gracias al Señor y celebrar no un cumpleaños, un cumpledía, ¿cierto? Algo tan extraño como eso. Y si se tiene para un pequeño, ¿cierto? Una pequeña torta, un pequeño brownie o lo que sea, o una taza de café o un té o una grata compañía, ¿por qué no celebrarlo todos los días? Todos los días es un milagro. Y todos los días nos ganamos ese milagro de parte del Eterno. De manera que en la Torá no nos insta a contar nuestros años, sino dice, ayúdanos, enséñanos en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días, de tal forma que traigamos sabiduría a nuestra vida. Por eso la Escritura aquí dice, y fueron los días de Jacob, y que contamos los días. Fueron 147 años. ¿Y por qué dice y vivió? Vayehi Jacob be'eretz Misraim. ¿Por qué vivió? Uno podría decir, ¿cierto? Bueno, tuvo 147 años y 47 años vivió. No. La Torá desde el punto de vista rabínico o desde la comprensión rabínica no se entiende así. Si dice y vivió 17 años, es porque los otros años no los vivió. De hecho, si nos ajustamos a la enseñanza rabínica, estos 17 años que vivió Jacob, ¿cierto?, en la tierra de Egipto, corresponden a los primeros 17 años que vivió Jacob junto con José, con Joseph, su hijo amado, antes de que, ¿cierto?, los separaran, ¿verdad?, y dejaran de verse por unos largos 22 años. Vemos cuando en la Torá, cuando le dan la noticia de que Joseph había sido, ¿cierto?, despedazado por una fiera, cómo él detiene su vida por causa de su pena, de su tristeza, de su angustia, de su aflicción. Da la impresión como que se detiene la contabilidad incluso de sus años y de sus días. Así explican los rabinos el inicio de esta parashá. Cuando dice Vayehi Jacob, y vivió Jacob. Vivió esos 17 años, ¿cierto?, que fueron una recompensa de Dios por los años en que no vio a su hijo amado. Y en la parashá anterior tenemos, ¿cierto?, el pasaje que es más aclaratorio todavía, cuando dice, y revivió el Ruach, el espíritu de Jacob. Pudo el texto haberse limitado a decir, y revivió Jacob ante la buena noticia de que su hijo Joseph estaba, ¿cierto?, estaba vivo. No, dice, y revivió su espíritu, su Ruach. También hay pie para pensar, ¿cierto?, lo que dicen los rabinos, lo que nos enseña el Hazal, de que cuando dice revivió su espíritu, se refería al espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque en esta parashá él va a comenzar, ¿cierto?, a ver hacia el futuro lo que le depara, los hechos que van a suceder concerniente a cada uno de sus hijos. Y esta parashá, por eso pensamos con justa razón que habla un poco de la vida terrenal, pero también habla de una vida que trasciende a esta vida terrenal. En esta parashá nosotros vemos, ¿cierto?, que le avisan a Joseph que su papá está enfermo y Joseph va a ver a su padre. Y Jacob le dice, si yo he hallado gracia ante tus ojos, por favor, dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y haz de mí misericordia y fidelidad. Y por favor, dice, no me sepultes en Egipto. Y esta sola idea es una idea que está conectada con la resurrección, con la idea de trascender. Porque la verdad es que en términos reales y en términos simples, ¿cierto? ¿Qué le podría importar a él dónde lo enterraran si ya
si ya estaba muerto ya, como dice mucha gente, ¿cierto? Y si ya no está en el escenario, no está de este lado del escenario de la vida, sino que está al otro lado de la cortina, ¿qué le podría importar? Sin embargo, dice, cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José le dijo, bueno, voy a hacer según tu palabra. Y Jacob dijo, no, júramelo. Entonces Joseph se lo juró. Y entonces Israel, dice, se inclinó en adoración sobre la cabecera de su cama. Entonces hay una idea, hay un sentimiento de trascender, de que hay algo más, de que, bueno, yo me muero aquí y aquí se terminó todo. No, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Se fijan ustedes? Quisiera primero centrarme en el tema de la pena enorme que venía viviendo Jacob, ¿cierto?, ante la pérdida o supuesta pérdida de José, y cómo, cuando le dan la noticia de que él está vivo, revive su espíritu, Y los rabinos enseñan que desde ese momento en adelante, contabilizando los años, son un total de 17, en que él revivió, ¿cierto?, revivió físicamente. Incluso dicen es posible que él haya estado, ¿cierto?, físicamente muy a mal traer, porque la pena y la tristeza tiene ese poder sobre nosotros, sobre nuestras vidas. A lo mejor se veía como más canoso, más viejo, más acabado, y revivió, ¿cierto?, con una buena noticia. De hecho, en la parashá anterior él dice, yo no pensaba ver tu rostro, ¿cierto? Yo no pensaba volverte a ver, y aquí que ahora veo, no, en esta parashá en realidad, y aquí que ahora veo, ¿cierto?, a los hijos de tus hijos, o a los hijos de mis hijos en realidad, para ser más exacto. Y él revive, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él revive, ¿cierto?, en Misraim, en Egipto, que en términos reales y para nuestro ideario y en nuestra glosa, Egipto representa, ¿cierto?, el mundo, todo lo malo, todo lo contrario, todo lo ajeno, la vanidad de la vida, donde todo es temporal. ¿Por qué él vivió? Vayejí Jacob eres Misraim. ¿Por qué él revive ahí? Bueno, y la explicación es que Jacob alcanza la plenitud de su vida en Egipto. ¿Y por qué dicen los rabinos? ¿Por qué él alcanza en Egipto y no en Israel? Bueno, porque él alcanza la plenitud de su crecimiento y de su desarrollo en la tierra de mayor negatividad. En la tierra, en una zona geográfica entregada a los ídolos, al paganismo, ¿cierto?, a las artes mágicas, a los dioses, en la tierra de mayor negatividad para un integrante del pueblo de Dios. Luego es allí, ¿cierto?, donde él alcanza su mayor desarrollo. Un lugar negativo es el mejor lugar para crecer. Una situación negativa, una situación triste, una situación contraria, ¿cierto?, a lo que nosotros tenemos siempre planificado, es sin duda el mejor lugar para crecer. ¿Por qué? Porque es el lugar, ¿cierto?, donde nosotros vamos a tener que darnos cuenta que por nuestra fuerza no podremos salir adelante, y vamos a darnos cuenta en forma, ¿cierto?, una cosa va de la mano de la otra, y vamos a darnos cuenta de que necesitamos del Eterno, necesitamos de un esfuerzo personal, pero también necesitamos de las fuerzas del Eterno para salir adelante. Y yo recuerdo, ¿cierto?, el pasaje del Brit Hadashah, cuando nos cuenta Rab Shaul que él tenía, ¿cierto?, un mensajero del enemigo, dice, que venía y me abofeteaba. Muchas veces le pedí en oración al Señor que lo quitara de mí, y él solamente me dijo, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces nosotros esperamos, cierto, crecer espiritualmente, crecer como persona en un ambiente óptimo, en un ambiente en que, cierto, en que todos se han desarrollado espiritualmente, en un ambiente en que todos hayan alcanzado un grado de espiritualidad aceptable? Pero no es lo que la Torá nos enseña. De hecho, cuando nosotros leemos la parashá de Noé, dice Noé justo, Dios halló a Noé justo en su generación, ¿verdad? En medio de toda esa tiniebla, la luz resplandece con fuerza. De manera que es lo que le pasa a nuestro padre Jacob, es decir, en una tierra donde nadie se lo habría pensado, en realidad. Él revivió, él vivió, él se desarrolló. Cuando él habla con Faraón, ¿cierto? Le dice a Faraón, cuando Faraón le pregunta, ¿qué edad tienes tú? Él dice, ¿cuántos son los años de tu vida? Él dice, los años de mi peregrinaje. Ni siquiera él dice los años de vida o la edad que yo tengo. Dice los años de peregrinaje. Siempre su vida fue un eterno y constante peregrinar, moverse, ¿cierto? Crecer, no estancarse. Y ahí es donde nosotros fallamos. Nosotros llegamos a un punto y ahí descansamos. Y se nos pierde de vista la idea de que en realidad lo importante no es llegar a un punto más elevado. Lo importante es mantenerse y después subir un poco más. Esa es la idea. Entonces aquí vemos nosotros cómo nuestro padre Jacob, cómo él está viendo su vida. La Escritura dice, y se le acercaban ya los días de Jacob para morir. Cuando a Israel se le acercó, en el verso 29, cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph. Y ahí le pide, no me sepultes acá en Egipto, sácame de acá, llévame de aquí. En la clase del próximo miércoles vamos a explicar por qué. Porque era importante no enterrarlo ahí, sino enterrarlo allá en Canaán. Entonces aquí tenemos lo siguiente, aquí estamos viendo a nuestro patriarca, a un referente, un enorme referente para nosotros, ya enfrentando lo que parece inevitable, ¿cierto? Dice la Escritura 70 y en los más robustos 80 años. Y él está en los 147. En los 147. Cuando Faraón le pregunta la edad que tiene, él dice, los años y los días de mi peregrinaje son pocos y malos. Pocos y malos. ¿Se fijan ustedes? Él consideraba pocos y malos. Él no tuvo reposo en la casa de Labán. No tuvo descanso de arrancar de Esaú. ¿Cierto? El tiro de gracia para este hombre fue perder a Joseph, quien era su hijo amado. Sufre la violación de su única hija, de Dina, ¿verdad? Sin embargo, revivió su alma al ver a Joseph, al escuchar esta noticia, al oír esta noticia. Se queda a vivir en Egipto y ahí revivió. Allí alcanzó el máximo de desarrollo. Allí alcanzó, ¿cierto? Su punto más elevado de espiritualidad. Tanto así que la capacidad de profetizar que él había perdido, ¿cierto?, la recupera ahora. Y él va a profetizar, a vaticinar lo que viene para cada uno de sus hijos en el futuro. De hecho, hay un midrash que dice que él recibió incluso la fecha de la venida del Mesías y que se la guardó y se la cayó, ¿cierto?, por amor a sus hijos, no lo quiso revelar y se fue con ese secreto. Entonces,
de nuestro padre Jacob aprendemos esto, de que puede que esté todo perdido, es decir, ya después con la muerte de Joseph, como lo acabo de decir, fue un tiro de gracia para él, después de lo de Dina, después de lo de Joseph, un tiro de gracia para este hombre, sin embargo, revivió, incluso en Egipto, él revivió, y eso nos habla, ¿cierto?, de esta eterna idea de volver, de regresar, de volver a la vida, de volver a recuperar lo que tú habías perdido, lo que el mundo te quitó, lo que el enemigo te arrebató, de volver a tenerlo. Esa es la idea central, ¿cierto? Porque ya con 100 y tantos años, ¿qué se habría pensado este pobre viejito Jacob de que iba a vivir? Y de hecho él lo dice, yo no pensé volver a ver tu rostro. Y ahora veo, ¿cierto?, a mis nietos, estoy conociendo a mis nietos. Entonces siempre hay esperanza para el hombre cuando el hombre confía en Dios. Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Hay un pasaje muy bonito en el Brit Hadashah. Se encuentra en el Besorá al Pi Yohanan, en el Evangelio según San Juan, en el Perec 11, en el capítulo 11, y en el versículo 25, estamos en el contexto de la muerte de Lázaro. Nada más terrible para el hombre, y lo vemos cuando estudiamos las leyes de purificación, nada más terrible para el hombre que la muerte. Nada más terrible para el hombre. Ayer conversaba con un hermano con el que estábamos cenando y hablamos esto de cómo el pecado de Adán, cómo esta comida, esta manzana o lo que haya sido, pudo, ¿cierto? Él comió esto, lo digirió y ese alimento llenó todas sus células, todas sus carnes, sus huesos, y lo contaminó todo y lo dejó sentenciado a la muerte, excepto el huesito, ¿cierto? El Lutz, que es el huesito de la resurrección. Y acá tenemos nosotros esta escena. Está todo perdido. Murió Lázaro. No tenemos más esperanza de volver a verlo. Y dice el verso 21, y Marta dijo a Yeshua, Adón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas al Abino, Él te lo dará. Y Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará, ¿cierto? En la resurrección en el día final. El verso 25 es el verso que a mí me interesa. El verso 25 dice, Vayomer alei a Yeshua, y le dijo a ella, Yeshua, Anoji, Atekumá, ve a Jajaim, yo soy la resurrección y la vida. Y en el fondo le estaba diciendo, sabes que conmigo nada está perdido. Yo soy la resurrección y la vida. Le está diciendo, conmigo nada está perdido. Nada está perdido. Y nosotros sabemos cómo termina la historia, ¿cierto? Entonces esta parashá nos habla de esto, de esta conexión que hay para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los pertenecientes al pueblo del Señor, esta conexión que hay con lo eterno, con lo sublime, con todo aquello que represente, ¿cierto?, un trascender sin fin, un trascender sin fin. Dios puede devolverte lo que habías perdido, Dios puede regresarte lo que se había extraviado, porque siempre con el Eterno tendremos esperanza de un renacer, de un nuevo nacer, de un nuevo comenzar. Estamos a 1 de enero. Ayer ya cerramos el calendario 2020, que fue un año complicado y muy difícil. Sin embargo, aquí estamos en un nuevo año civil. Tenemos varios nuevos años, pero este es un nuevo año civil.
Quiere decir que lo que no pudimos lograr el año pasado, este año sí lo podemos lograr. Lo que no pudimos rendir, aquello espiritual que no pudimos alcanzar, este año sí se puede alcanzar, porque con el Señor esa es la idea central. Siempre se puede intentarlo de nuevo, siempre se puede intentarlo de nuevo, creyendo que sí lo vamos a lograr y revivir, y revivir. Si estás pasando una prueba dura, llegará el momento en que te veas y te sientas revivir, así como nuestro padre Jacob, que si revivió su espíritu. Alguien dijo por ahí, nunca el Eterno nos quita algo sin tener ya algo en su otra mano dispuesto a dárnoslo. Y así es el Eterno, así es el Eterno. No pensaba ver tu rostro, dijo Jacob a Joseph. No pensé volver a ver tu rostro. Y aquí que conozco hasta mis nietos. Mire qué bueno es el Eterno. Mire qué bueno es el Eterno. Que podamos enfrentar este nuevo año con toda la esperanza que un hijo de Dios debiera tener, sabiendo que con el Eterno nunca hay nada irremisiblemente perdido. Nunca, 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 nunca. Todo lo podemos volver a intentar y todo lo podemos volver a alcanzar. Y podemos volver a tener todo aquello que tuvimos. Volvemos a cero hoy día en la contabilidad del año y volvemos a cero todos los intentos fallidos. Comenzamos de nuevo, empezamos de nuevo y el Señor está con nosotros. Hemos ganado un año de experiencia, un año, como dijo alguien por ahí, en el año de la muerte estamos vivos y en el año, cierto, de la falta de alimento y de hambre, nunca nos faltó el pan. En el año de la enfermedad estamos sanos. Eso es confiar en el Eterno. Volver a vivir, volver a revivir, después de episodios duros, episodios tristes, volver a sonreír, mirar la vida de nuevo, con ojos llenos de la esperanza del Señor, llenos de la fe en el Señor, creyendo que el Señor cumplirá con nosotros su eterno propósito. Y poder ver que en la vida de Jacob en realidad están representadas todas nuestras vidas. Dicen los rabinos que en él están representadas todas las vidas. Así como, ¿cierto? En Adán, por ejemplo, en Adán están representados, ¿cierto? Está toda la humanidad. Adán es el modelo de todas las, ¿cierto? De todos los seres humanos. Así en Jacob están representadas todas las tribus. Y ahí estamos nosotros. Allí también estamos nosotros. De manera que ver la vida de Jacob, dije Abraham y es Jacob, ver la vida de Jacob es en el fondo ver nuestra vida. Y ver la vida de un hombre que le han sucedido cosas muy parecidas a las nuestras, cómo pudo, en medio de la mayor negatividad, ¿cierto? Hay gente que cree que si se va a Israel va a cumplir mejor los mandamientos. Y yo en un tiempo pensaba lo mismo, hasta que me topé con esta parasha. No. La luz siempre brilla más en medio de la oscuridad. En medio de otras luces no se vería. Las estrellas brillan de noche. Sale el sol y las estrellas desaparecen. Que el Eterno nos bendiga y podamos revivir en este año. Que este año sea un año de volver a vivir para nosotros. De volver a levantarnos. De recuperar el tiempo que dejamos de lado, que perdimos, que malgastamos, y volver a vivir. Porque eso es el Señor para nosotros, la resurrección y la vida. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.